La Juventus disputa su último partido amistoso mientras por fin llega el portero tan esperado para poder empezar a terminar de completar la plantilla. Esta plantilla, esta familia, según Elkan, que quiere competir e iniciar un nuevo ciclo positivo y de victorias frente a una temporada que está por empezar. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo el día de hoy les quiero hablar un poquito de lo que sucedió durante el amistoso entre la Juventus y la Juventus Next Gen, en particular las declaraciones por parte del propietario John Elkann y también del entrenador Luciano Spalletti, porque algunos de estos mensajes parecen un poco encontrados. Antes de empezar de lleno, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Así que chicos, el día de hoy anuncian oficialmente la compra de Lukumi. Ya habíamos visto que había quedado absolutamente todo y que había llegado a hacer sus pruebas médicas, tanto así que al mismo Lukumi lo enseñaron como nueva compra del año previa al partido amistoso entre los dos equipos de la Juventus. Para redondear, digamos, es un contrato que al final le cuesta a la Juventus de 19.5 millones la ficha, más 2 millones de bonus. El colombiano dicen que va a percibir un 2.5 millones de euros en salario y también agarró la camiseta número 26. Veremos ahorita si se puede encontrar un puesto de titular ganando solo a Lloyd Kelly, quien la verdad es que hizo un partido bastante decente contra la Next Gen. Obviamente estos partidos amistosos, especialmente este, no cuenta para absolutamente nada. Por otro lado, justo cuando estaba por empezar el amistoso, aterriza Guglielmo Vicario en Turín y va directo a hacer las pruebas médicas del J-Medical, que lo tuvieron ahí por todo el día. Él ya llegó alrededor de las 3 p.m. al aeropuerto Caselle de Turín y empezó sus pruebas médicas más o menos a las 4 p.m., lo cual terminó saliendo ya en la medianoche. Así que completó todas sus pruebas médicas. El día siguiente, martes, es cuando se espera que hagan ya el anuncio oficial. La operación es buena en términos económicos. Eso es un 8 millones más 2 millones de bonos si la Juventus lo quiere rescatar después de un año en préstamo, donde la Juve estará cubriendo todo su salario, pero no le paga nada oneroso al Tottenham. Así que ahorita Guillermo Vicario tiene la oportunidad de convencer a la Juventus y ficharlo al final de esta temporada. Como bien saben, lo he venido aquí hablando desde hace mucho tiempo. Todo lo que lleva a Vicario a mí me parece que fue muy mal gestionado por parte de la directiva. Se habló de que no se podía fallar un portero, no se podía fallar un delantero, y yo creo que la gestión del fichaje de la portería pues se hizo demasiado mal. Podemos poner excusas sobre son los jugadores los que no terminaron de decidir venir, son los otros equipos que pedían mucho dinero. Al final del día, la Juventus va por la última opción que había visto en el mercado, en contra de los deseos del entrenador, que estaba bien documentado que no era Vicario su elegido, especialmente porque estaba buscando un portero de experiencia, liderazgo y personalidad, a lo que en mi opinión el Vicario le falta. Vicario viene de un año muy, pero muy malo en el Tottenham. Obviamente estará buscando redimirse y comprobar que no es ese portero, sino el del Empoli. Pero aquí, bueno, ya es parte de la Juventus, seguramente podrá hacer mejor que Di Gregorio, aunque si uno se va a las estadísticas, pareciera que compramos un peor portero, pero amanecerá y veremos, ¿no? Hay que verlo en el campo, hay que verlo con la camiseta de la Juventus y ver si da ese paso adelante y se pone en los hombros la responsabilidad de resguardar la portería bianconera. Vicario en este momento es un portero de la Juventus y por ende necesita nuestro apoyo al 100%. Eso implica no estarlo atacando por cuestiones de redes sociales que no tienen nada que ver con el fútbol jugado. Hay que jugarlo por lo que pase en el campo y por ende hay que apoyarlo independientemente de lo que haya pasado en la cuestión del mercado. Como vuelvo a reiterar, ustedes me han visto quejarme bastante y resaltar las falencias que he visto por parte de la directiva en cuanto a escoger un portero. Nada y absolutamente nada de eso es culpa de Vicario. Vicario estuvo pacientemente esperando y tiene esta oportunidad. Esperemos que la use para bien. No ataquemos al jugador simple y sencillamente porque no llegó el portero que queríamos, independientemente de quién sea ese portero. No es culpa de Vicario que a ustedes que querían al Dibu no llegó el Dibu, o a ustedes que querían a Alisson no llegó Alisson, a ustedes que querían Carnesecchi no llegó Carnesecchi. No es culpa del jugador. Ahorita es parte de la familia bianconera y hay que apoyarlo y
darle toda la confianza posible para que no caer en otra situación en la cual pierde confianza y estamos de nuevo con un portero sin confianza, creando muchísimos errores, que fue algo que nos perjudicó muchísimo el año pasado. Ahora, hablando de familia bianconera y ciclos, porque durante el amistoso y también después hubo declaraciones súper interesantes por parte de John Elkann y Luciano Spalletti, y en algún momento no me parecieron del todo en conjunto, aunque las imágenes mostraron un Elkann sentado al lado de Spalletti, abrazados, sonriendo, felices, que seguramente tienen una gran relación entre ellos dos, quedó muy, muy claro eso, mientras que el resto de la directiva estaba sentada en la tribuna, todos juntos, bien vestiditos, pero el dueño del equipo estaba abajo en el campo al lado del entrenador. Yo creo que es un mensaje importante eso también por parte de la propiedad, que no es que, digamos, haya una ruptura con la directiva, sino que apoyando al equipo y apoyando en sí al entrenador dentro de esta situación. Elkann habló de iniciar un nuevo ciclo ganador y habló de que en la historia de la Juventus han habido ciclos negativos mucho más longevos que el que estamos viviendo ahorita, y obviamente se está empezando a reconstruir. En esos ciclos negativos que vivió en el pasado fue una oportunidad para reconstruir las bases para un futuro mejor, y él ve esta situación pasando ahorita. Es más, dijo, estamos en construcción. O sea, actualmente seguimos en construcción. Lamentablemente, pues esto es algo que hemos escuchado previamente en cuanto al año cero, de ahorita volvemos a empezar, o todas estas descripciones que al final quieren decir lo mismo. Hay esperanza, obviamente, de hacerlo mejor, pero la verdad es que falta completar la plantilla. Habló muy bien también de Carnevali y su habilidad de manejarse dentro del mercado italiano, y también le preguntaron sobre los objetivos, porque tanto el entrenador como el capitán del equipo en recientes declaraciones, en recientes entrevistas, habían dicho que el objetivo del equipo era calificar entre los primeros cuatro. John Elkann no cae en la trampa, dice que el objetivo de la Juventus es siempre ganar. Así que, pues, por lo menos la propiedad busca que la Juventus levante un trofeo, cual sea este trofeo, sea Europa, sea Serie A, sea Copa Italia, pero la verdad está, pues, un poco más alejada de eso, porque creo que estamos todos de acuerdo que todavía faltan piezas por acomodar en este equipo, tanto en salida como en entrada. Y eso fue algo que resaltó el mismo Spalletti, quien habló obviamente un poco del partido, le hubiera gustado jugar más, decía, ya que en el segundo tiempo pues prácticamente no se jugó, habían 11 nuevos jugadores de la Juventus en el campo que no pudieron tocar el balón, ya que justo cuando iba a pitar el árbitro llegó la invasión de campo. Ha habido muchísima negatividad en los medios en Italia por la invasión del campo tan repentina. Muchos opinionistas dicen que deberían correr el partido, seguirlo jugando. Se entiende, obviamente, ambos lados de la moneda. En este caso, el equipo obviamente quería tener un poquito más de práctica. El nivel del fútbol no estaba tan malo tampoco. También entiendo el lado del tifoso, que aprovecha la oportunidad para entrar dentro del campo del juego. Yo creo que queda poco en cuanto a tratar de tocar o ir por los jugadores, más que todo porque todos salen corriendo inmediatamente. Eso sí, a Gatti lo taclearon feo. Uno de los tifosi que salió corriendo se resbaló y justo lo taclea por detrás. No hay ningún reporte de lesión, afortunadamente. Pero Luciano Spalletti, además de eso, dijo que el calciomercato, pues obviamente ha sido difícil para la Juventus, no tiene los mismos recursos que otros equipos, pero resaltó que le falta mucho todavía, o le faltan algunas piezas todavía para poder competir contra otros equipos en Italia. Y aquí esa desconexión, ¿no? Si la propiedad te está diciendo que el objetivo es siempre ganar, obviamente lo tiene que decir, pero por el otro lado el entrenador te está diciendo, vamos bien, estamos haciendo las cosas, es difícil, pero estamos todavía muy alejados de quien realmente compite por el Scudetto. Le preguntaron particularmente por Vicario, y su lectura del lenguaje corporal fue bien interesante justo después de que le hacen la pregunta. Después como que se da cuenta y empieza a sonreír. Habló bien del portero, que lo conoció muy bien de la Nazionale, que es un portero que pues no se entiende muy bien. Todavía tenemos que investigar y entender el por qué está fuera en el Tottenham. Eso me pareció interesante que dijera eso, especialmente por alguien que pues prácticamente ya compramos. Me imagino que eso deberían ya saberlo. Y bueno, por ahora pues obviamente le va a dar la confianza, y habló perfectamente bien de él. También habló bien de las integraciones de Lukumi, de Colomwani, pero siguió e insistió que hay todavía huecos por cubrir, especialmente en ataque y en el medio campo. Así que hay mucho trabajo todavía por hacer para Carnevali y Massara, especialmente en las salidas, que es donde estamos muy, pero muy trabados, porque al final del día no están llegando ofertas,
y tanto así que la Juventus está empezando a hacer movimientos desesperados como aceptar un préstamo sin obligación de compra por Miretti, por ejemplo, cuando al principio del verano teníamos la forma de venderlo por dinero y preferimos insistir en recibir 15 millones y pues nadie vino por él. Ahora pues tienen que, disculpen la palabra, pero recular y tratar de sacar a los jugadores porque necesitan hacer un hueco para jugadores que están esperando todavía ser fichados como que sí y otras oportunidades que se presenten en el mercado. Así que chicos, ¿qué opinan ustedes sobre las declaraciones de John Elkann y Luciano Spalletti? ¿Qué les gustó del partido amistoso? Para resaltar, los leo con mucha atención. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.